encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente a su canal de Compartamos Luz. Estoy muy contenta de estar nuevamente aquí. La semana pasada no pude subir videos porque la verdad ni me dejaba editar. Por más que trataba de subir el video, solamente no se podía. Pero bueno, ya estamos aquí nuevamente y traigo este temazo que a mí me fascina y que ya había subido algo antes sobre este tema de la telepatía, pero siento que es muy importante que volvamos a practicarlo, a integrarnos en él para poderlo recordar, puesto que pues la telepatía es el lenguaje de nuestro origen, de la conexión que existe entre los seres que tenemos vida, ¿no? Y hablo no solamente de vida terrestre, sino de vida también multidimensional y bueno. Entonces, para empezar, la telepatía, que viene del griego, que significa distancia, como tele, y patia, que significa sentimiento o experiencia, se define como la capacidad de comunicarnos a través del pensamiento o sentimientos de una mente a otra sin utilizar nuestros 5 sentidos. Sin embargo, la telepatía en esencia es el lenguaje universal y multidimensional. No se trata de generar sonidos emitidos por la voz, sino son más bien paquetes de información que se transmiten de un ser a otro. La comunicación telepática no requiere de la cercanía física. No importa si las personas están de frente a frente o se encuentran separadas por galaxias enteras o por dimensiones. Realmente lo único necesario es una conexión energética, un sentimiento mutuo que los una y que actúe como un canal en el que se pueda ese canal en el que se pueda enviar la información y recibir la información. La capacidad de la telepatía está escrita en nuestro ADN. Es parte fundamental de nuestra historia. Es en sí nuestro origen. Sin embargo, al igual que los músculos, si no los entrenamos, entonces olvidamos cómo se utiliza. Por eso siento que en este momento es preciso que nosotros podamos volver al lenguaje de nuestro origen, porque al final del día, con todos estos aparatos que además, que han sido una herramienta muy buena porque nos han comunicado a distancias muy grandes, pero es una copia de lo que nosotros ya traemos dentro de nosotros, que es la telepatía. ¿Y cómo entrenamos nuestra mente telepática? El proceso de aprender a usar la telepatía es similar a ir al gimnasio por primera vez. Al principio nos sentimos inseguros y tenemos miedo a equivocarnos. Este miedo es realmente ese programa mental que nos impide conectar con nuestras verdaderas capacidades. Siguiendo con el ejemplo de ejercitar nuestros músculos, con el tiempo, al igual que aprendemos a utilizar las máquinas que utilizamos en el gimnasio para fortalecer nuestros músculos, también aprendemos a sentir y a reconectar con el flujo de la información telepática. Nos volvemos uno con la práctica, aumentando nuestra destreza y nuestra confianza en nosotros mismos y en cómo lo sentimos y cómo lo manifestamos y enviamos esa información y también cómo nos llega esa información. A eso es a lo que debemos aspirar, hacernos uno con la telepatía. ¿Quién no ha pasado
una experiencia en donde uno está pensando en un ser querido o en un amigo y de repente ese ser querido o amigo habla por teléfono o llega al lugar donde nos encontramos. Y esto lo solemos ver como una casualidad. En la medida en la que nosotros vamos desarrollando esta conciencia y prestamos más atención a estos sentimientos, a esta conexión, esa casualidad se convierte más en una causalidad y empezamos a reconocer y a responder a esa conexión. Cuando dominamos la técnica, el sentimiento y la emoción que necesitamos, que son necesarias para que ese canal se una y se reciban o se envíen las informaciones, en ese momento hemos despertado el lenguaje de nuestro origen. La telepatía no es algo que se tenga que adivinar, sino de aprender a sentir y a fluir. Por ejemplo, está la telepatía intuitiva. En este caso es cuando nosotros percibimos que un ser querido, otra persona, está pasando por un mal momento o incluso se encuentra en peligro. Nos encontramos con la otra telepatía, que es la telepatía mental. Y esta es la que les comento más sobre los paquetes de información. En esto ya es un poco más compleja, ya se pueden enviar números, imágenes. Tenemos la telepatía onírica, que pues muchos de nosotros hemos experimentado en sueños. Nos comunicamos con los que están también interactuando en el mundo onírico y la comunicación no es con la boca, sino que nos transmitimos esa información. Tenemos también la telepatía astral. Esta es cuando nosotros salimos al astral, ya sea por sueños lúcidos o ya sea por meditaciones muy profundas y de repente conectamos con un ser de otra dimensión y ahí también la información se pasa por paquetes, nunca se emiten sonidos e inclusive aquí es muy peculiar porque la comunicación cuando llega clara a uno es porque los dos, tanto uno que está en el astral como con quien conecta, se encuentran en un estado de vibración muy similar y entonces ese paquete de información se pasa con mucho más claridad, se entiende perfectamente, pero cuando los dos están en diferentes vibraciones y se encuentran en el astral, muchas veces la información es muy difusa, no se llega a comprender muy bien, porque es como si existiera mucho ruido entre ese canal que existe o que existiera como una disonancia. La telepatía es cuando la empezamos a trabajar más, a tener más control y comprender cómo se utiliza, cómo nosotros absorbemos esos paquetes de información, cómo los damos, cómo vibramos con las otras seres o con las otras personas o con las otras almas. Entonces, poco a poco se nos van afinando esos sentidos y vamos siendo más sutiles y entonces es más fácil que nosotros podamos rechazar una información que a lo mejor quiere ser introducida en nosotros de forma sin pedir permiso, por ejemplo, con la telepatía desde el origen, con la conexión y sobre todo cuando uno quiere
hacer conexión con las otras personas de forma telepática, tenemos que ser muy respetuosos. Y algo que yo he notado muchísimo es que tienes que sentir ese amor absoluto por la otra persona con la que vas a conectar, porque ese amor absoluto te conecta en una alta vibración y la otra persona va a aceptar con mucho gusto tu conexión. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo desde el amor. Bueno, y te preguntarás, bueno, pero ¿cómo puedo ejercitarla? Es, por ejemplo, empezar a sentir a la otra persona desde donde tú estás y con ese amor infinito conectarte como si saliera como un cable, algo que se llega y se conecta en la otra persona. Siente como esa persona está teniendo su día, por ejemplo. Y después de que tú ya lo sentiste, después de un rato puedes mandarle un mensaje: oye, ¿te sientes así? ¿Está pasando esto, algo contigo, ta, ta, ta? Ahora, si ya quieres mandar paquetes de información un poco más grandes, para eso están las cartas Zener, que las diseñó el psicólogo Carl Zener más o menos en la década del 1930. Las diseñó para hacer una investigación experimental sobre la percepción extrasensorial. Y son bien interesantes. La verdad es que yo he estado trabajando con estas cartas Zener y tanto con niños y con adultos, obviamente pidiéndoles su permiso para que ellos mismos también puedan experimentarlo. Y en este momento tomemos una respiración profunda y vamos a conectarnos. Yo me conecto con todos ustedes de una forma de verdad muy amorosa. Quien quiera hacer el ejercicio, adelante, es preciso. Voy a agarrar una de esas cartas Zener y ahora, como les decía, traten de sentirlo, no de adivinarlo. No lo hagan de una forma como racional, sino sientan esa información que llega a ustedes. Yo aquí tengo la tarjetita y yo les voy a mandar esa información, ese paquete de información con la figura que está dentro de esa carta, ¿ok? Entonces tomamos respiración. Y bueno, les comento que para saber identificarlo, ustedes pueden cerrar los ojos, pueden tratar de buscar la imagen que esté por acá, o también pueden mirar la frente de la otra persona y van a poder observar que hay la figura que puedo estar mandando. Y bueno, para las personas que lo hicieron, les voy a mostrar cuál fue. Espero que lo hayan podido sentir muy bien. Y es el círculo. Y bueno, comenten a ver qué les pareció este ejercicio y cómo se sintieron, qué fue lo que percibieron, qué fue lo que sintieron. Y bueno, muchísimas gracias. Quiero compartirles con todos ustedes que el día 7 de septiembre, que es este domingo que viene, vamos a hacer la presentación del libro en el canal Conciencia Cósmica con mi querida amiga Marta Briceño, que de verdad ha sido una persona que me ha echado muchísimo la mano en este proceso del libro, entre otras personas bien lindas que me han ido ayudando muchísimo, porque bueno, como principiante en todo este tema, pues se necesita también de echar la mano.
ya me tocará echarle la mano también a otras personas. Y bueno, espero que verlos también el domingo. Muchísimas gracias y les mando un abrazote. Chao.